Quiero agradecer la asistencia de todos ustedes a este acto de presentación de nuestros libros. En verdad la aprecio, porque son testigos presenciales de la incorporación de los mismos a la cultura de Morelia, de Michoacán y de México. Y no puedo menos que esperar que sean sometidos a la prueba de la reflexión ciudadana y de su examen por parte de los hombres libres, atentos a las propuestas y aportaciones de esfuerzos particulares para contribuir al reconocimiento de la realidad de nuestro país y problemáticas del devenir del mundo histórico en la época contemporánea. También quiero expresar que considero un deber moral, un acto de unidad de razón y voluntad, hacer público mi reconocimiento de gratitud para el maestro Ismael Acosta García, presidente de la Sociedad Cultural Miguel Hidalgo, porque su apoyo y gestoría, tan espontáneo como sincero, hicieron posible la publicación de las obras que hoy han comentado el maestro Severo Iglesias y el artista, músico y activista político Joaquín Ortiz, de la Asociación de Teatro Independiente La Huaca. Sin lugar a dudas, Ismael Acosta García es un patrono de las humanidades en Morelia y de Michoacán, un amigo de la filosofía, un militante de la verdad y del bien, que en su unidad son la belleza de la acción que perfecciona la vida individual y enaltece la sociedad, la cultura y el devenir de nuestro país. Sin lugar a dudas, es un hombre valioso y un gran mexicano. Muchas gracias, estimado maestro Ismael Acosta García, hombre de espíritu y acción, ameritado promotor de actividades orientadas a la constitución de la autoconciencia de los mexicanos que habitamos Morelia, Michoacán y México. Querido maestro Severo Iglesias, maestro de siempre, el libro de mi autoría comentado por usted ha recibido el honor supremo a que podría aspirar, representado por la luminosidad de su palabra y la atención prestada a mis líneas por su pensamiento, que es crítica del mundo y del hombre, del devenir de la actividad humana y determinación rigurosa de la verdad, la libertad y del hombre. El suyo es pensamiento que reconoce al hombre como estructura de posibilidades constituyentes del mundo histórico, del trabajo, de la política y de la técnica, y por igual de las relaciones y contradicciones entre la conciencia, la acción y la realidad, construida por los hombres mismos a su imagen y semejanza. Usted pertenece a la constelación de los educadores de la humanidad y del pueblo mexicano, pueblo trágico y doliente, pueblo que en su paso por el mundo, en medio de confusiones, caídas y derrotas, ha manifestado una voluntad a veces incierta para conquistar una vida propia, configurada como justicia y libertad. Muchas gracias por sus comentarios y reflexiones, querido maestro Severo Iglesias. Y de Joaquín Ortiz, solo puedo decir que una vez más ha demostrado la lealtad y compromiso con la actividad filosófica, propia de quienes hemos recibido la bondad y belleza de la vida que ha significado la respetuosa cercanía con el maestro Severo Iglesias, con atentísima disposición a su palabra y escritura. Joaquín Ortiz, hombre del teatro y la música, de la promoción cultural y de la organizativa de la acción popular y ciudadana, también es historiador, egresado de la primera generación de la entonces Escuela de Historia de la Universidad Michoacana. Nunca ejerció esa profesión en las aulas, pero sí, en cambio, en la militancia en favor de los intereses públicos de la sociedad y del devenir del pueblo mexicano. Muchas gracias, querido Joaquín. Y precisamente a sus comentarios y reflexiones sobre el libro Vida Histórica y Estructura Espiritual de México, quiero agregar alguna consideración como la siguiente. Este libro es nuestra contribución al pensamiento constitutivo de una filosofía de la historia de México,
creo que ya es posible la comprensión suficiente del devenir de México, que ya es posible la reflexión sobre el significado de libertad, justicia y dignidad, o lo contrario. Todo ello manifiesto en los grandes momentos de la historia de México y de formación del pueblo mexicano. Considero que existen las condiciones teóricas, reflexivas y culturales suficientes para que los mexicanos comencemos el diálogo con el devenir de nuestra nación y del pueblo al que pertenecemos, con el propósito constituyente de la verdad histórica de México y de su relación con el devenir de la civilización occidental. Es ya tiempo de reconocer las contribuciones del devenir mexicano para la constitución del mundo de la humanidad. Asumimos el examen de esas problemáticas a partir de algunas contribuciones principales de los grandes maestros de la filosofía de la historia. Reconocimos sus conceptos relevantes como guías para la reflexión sobre el devenir de México y examen de los hombres, de los momentos representativos del sentimiento de la libertad, de la conciencia de la soberanía, de la voluntad de justicia y de la fuerza de vida que ha abrigado el pueblo mexicano. Culminamos el esfuerzo de dar tejido conceptual a la crítica del devenir mexicano con rigor y seriedad, mediante el planteamiento de la estructura espiritual de México, cuya primera determinación es el conjunto de su vida histórica y de sus formaciones culturales propias. Por lo anterior, creo poder decir ahora que ya es posible mencionar algunos componentes del espíritu del pueblo mexicano, a partir precisamente del concepto respectivo de Hegel, que también fue orientación de las reflexiones y conceptualizaciones constitutivas de nuestro libro. Se trata del concepto hegeliano que dice que el espíritu del pueblo es la voluntad de actividad que muestran los hombres en la historia y que el reconocimiento de esa actividad surge el saber de sí mismos, aparece la autoconciencia que se denomina espíritu. Con este fundamento nos atrevemos a decir que el espíritu del pueblo mexicano aparece constituido, en primer término, por una fijación reiterada en el pasado precolombino, fortalecida mediante un asombro y curiosidad por las culturas y pueblos que desaparecieron en el siglo XVI, efecto del impacto de la técnica de la metalurgia y de la pólvora primero, y de la imposición de una fe, de una nueva religiosidad que casi anularon la memoria ancestral de aquellos pueblos vencidos, casi aniquilados, y sus desdichados sobrevivientes fueron reducidos al silencio y sumisión. Otro componente de ese espíritu, nos parece, es la fe cristiana, principalísimo, sin lugar a dudas, aún predominante sobre todos los demás elementos constitutivos de ese espíritu. Ha sido y es fundamento de la mayoría de las ideologías que han orientado la conciencia política y la acción social de México. La variedad de casos ilustrativos está a la vista de la mirada inquisitiva de cualquier individuo. Debo decir que la fe y religiosidad no son un problema en sí mismos, pues responden a preguntas y necesidades metafísicas de la mayoría de los hombres, y así ha sido siempre, en diferentes culturas y distintas épocas históricas. En el caso particular de México, el problema ha sido que el pueblo vive la fe y la religiosidad sin haberlas cuestionado nunca, reduciéndose a creer en ello sin más. En otras palabras, el religioso espíritu del pueblo mexicano no tiene teología, es fe, simple y silenciosa. Y eso explica en mucho el comportamiento social y las características de muchísimas movilizaciones políticas en nuestro país a lo largo de 2 siglos. El liberalismo, por supuesto que forma parte del espíritu del pueblo de México. Sin lugar a dudas, fue esta concepción del mundo y de la vida, de la ciencia y de la acción,
la que se convirtió en garante de la existencia de México como pueblo y como nación al triunfo de la República restaurada. Sin lugar a dudas que el nexo entre liberalismo y régimen republicano es un fundamento de solidez y una condición de posibilidad de la existencia de México. Paralelo a ello, el positivismo es otro componente del espíritu de México. Concepción de la ciencia, de la vida, de la acción y del saber, asumida por el régimen político de la República restaurada como confianza en la ciencia, para que ese saber comenzara a construir una conciencia libre, libre de fanatismos, de prejuicios y de confusiones respecto a la realidad del mundo. Creo oportuno mencionar que la figura del trabajo como constitutivo del espíritu del pueblo mexicano son el agrarismo y el anarcosindicalismo. El primero, como determinación concreta de la relación del hombre con el trabajo de la tierra, relación que es ancestral, tan antiguo como los orígenes y formación del pueblo mexicano. No obstante que hoy en día el 70% de la población vive en ciudades, el sentimiento de pertenencia, identidad y hasta sumisión respecto de la tierra está latente o activo en la mayoría de los habitantes de este país. Hasta podría decirse que ese sentimiento es condición ontológica del ser del mexicano, para recurrir al uso de la terminología filosófica de hace 60 años, cuando se debatía con intensidad intelectual ese tipo de problemas. Y frente a la inexistencia de un partido de los trabajadores, de un verdadero partido del trabajo, la clase obrera mexicana ha devenido en la realidad histórica y política del país de acuerdo con los principios y fines del sindicalismo, que, como es sabido, tuvo inspiración en la ideología del anarquismo, que presidió y dirigió tantas y tantas luchas de la clase obrera en Europa a lo largo del siglo XIX. En nuestro país, el régimen de la Revolución Mexicana, desde un principio, propició o impuso la organización sindical de los trabajadores mexicanos, pero sin anarquismo, desde la época de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. La eficacia de esa corporativización ya es histórica y está a la vista. Además, desde 1958 no ha habido una huelga nacional de la clase trabajadora. Las condiciones de ello son harto conocidas. Quiero señalar como último componente constitutivo del espíritu del pueblo mexicano la novedosa experiencia de la democracia, cuya condición originaria y primigenia ha sido el movimiento estudiantil de 1968 y que después apareció como intención y voluntad políticas en 1988. Desde entonces, el pueblo mexicano ha emprendido una larga, lenta y difícil marcha hacia la democracia, una democracia elemental, incipiente, a veces titubeante, y que cada día aparece en diferentes partes del país con distintas movilizaciones que demandan o persiguen una variedad de fines y propuestas que expresan a veces inconformidades asombrosas y algunas otras que parecen increíbles. Lo importante de todo esto es que la sociedad mexicana desea asumir el lenguaje, los intereses y los fines de la vida democrática. De manera previa y en consideración a los valiosísimos comentarios y las reflexiones incomparables del maestro Severo Iglesias sobre la obra Estudios de Filosofía Social, quiero leer para ustedes el siguiente texto que he titulado Elogio de la Filosofía. Dice así: la filosofía es la carga de luz que acompaña la evolución de la humanidad,
enarbolada con el brazo firme de la verdad, envuelto con el sentimiento sereno de haber llegado a una profundidad irrebatible en la comprensión de la problemática de la historia y actividad del hombre. La filosofía es la mirada penetrante del pensamiento que examina condiciones de posibilidad, cumple actos de reconocimiento y genera pensar constituyente de propuestas válidas referentes al mundo y la acción, el hombre y la historia. La filosofía es pensamiento que conquista determinaciones de contradicciones del mundo, conciencia y acción, a través de mediaciones constitutivas de esos ámbitos reales, de sus contradicciones internas y de las relaciones externas entre los mismos órdenes de la realidad, pensamiento y formas de la actividad. El resultado es el ofrecimiento a la humanidad de la explicación del lienzo de la historia, junto con la sonrisa que descifra su tejido, del cual muestra con claridad, diferencia y distinción los hilos de los mismos ámbitos reales en el lienzo reunido, que tienen un remate que no cierra. La filosofía es pensamiento que descubre la lógica profunda de la historia real, que adquiere movimiento propio, que se pone fuera del control de los hombres que la han generado. En la contemplación de ese tejido consiste el ingrediente de belleza de la actitud filosófica frente al mundo y la singularidad de la aptitud de pensar filosóficamente el devenir y resultados de las contradicciones de los órdenes reales enunciados, presentados como conjunto de ideas con disposición rigurosa y validez evidente. Su figura es el orden que pone en su lugar los problemas del mundo, del pensamiento y de la acción. Es la figura constituida por el deseo de pensar con finalidad y método, autonomía ecuánime y racionalidad con medida que admira sus fundamentos propios. La filosofía es pensamiento crítico que sabe distanciarse del mundo en el reconocimiento de sí y de la realidad, para regresar a sí y al mundo, en la mediación del examen de contradicciones y relaciones entre el pensar, la acción y el mundo. La filosofía es, de ese modo, el camino entre la figura indeterminada de nexos y conexiones entre los ámbitos reales y la figura universal que contiene las determinaciones concretas de la conciencia concreta, del mundo concreto y de la actividad concreta y constituyente del mundo. La filosofía es luz que clarifica la portentosa transformación manifestada por la historia en la época de transición entre milenios. Es iluminación clarificadora que propone figuras y acciones para la reconciliación del hombre con el mundo, del hombre con su actividad, del pensamiento con la realidad, de la historia con su propio devenir. Esto último es una de las claves fundamentales que presenta el conjunto de las ideas filosóficas de Severo Iglesias, uno de los pensadores que forman parte de la constelación de maestros y educadores de la humanidad, con la luz de la universalidad de principios y propuestas. Es la constelación donde no cabe un ápice de vanagloria, y sí un torrente de compromiso militante al servicio del devenir de los pueblos y la especie, del pensamiento y actividades constituyentes del mundo. La filosofía es el pensar que determina los principios reconocidos como válidos para el hombre y el mundo, la razón y el tejido de la historia. Es el pensar que cumple su misión con valentía acrecentada y honestidad radical en las épocas aciagas y sociedades confusas, iluminándolas con sus conceptualizaciones y propuestas, sin pedir a cambio recompensa alguna. Su gratificación es de otro talante. Es la plenitud concreta de arraigarse en la lógica profunda de la vida y de la historia, expresándola. En esto consiste su heroísmo o alegría de saberse real y eficaz en el presente y para el futuro, de acuerdo a las dialécticas de la actualidad y del porvenir. Es la eficacia que la filosofía conquista cuando los hombres saben respetarla y asumirla como clarificación de confusiones sociales, de formaciones ideológicas,
vacíos políticos y temores ficticios frente al mundo creado. Severo Iglesias reconoce la validez del socialismo nuevo como mediación para la constitución de una nueva humanidad. Eso es la mediación constituyente de un nuevo mundo, de una nueva sociedad, de una nueva relación con la naturaleza, de una nueva economía, de una nueva política, en cuya mediación los hombres sientan la responsabilidad con la especie humana y la libertad del espíritu que despliega sus posibilidades de perfección sobre la faz de la tierra, en el acto de saberse fines valiosos en sí mismos. Las ideas filosóficas de Severo Iglesias engrandecen el valor de la verdad. Son ideas que honran al pensamiento que se honra a sí mismo, mediante la militancia que promueve y salvaguarda el saber de las posibilidades constitutivas de la libertad, la justicia, la racionalidad y la autonomía respecto de la naturaleza. Sus ideas filosóficas que inducen al hombre a sentirse digno de sí mismo, digno de la vida, digno del cosmos, dignísimo del espíritu que construye el saber de sí y del mundo histórico que se le escapa de las manos. No importa, lo que vale es que ese mundo existe por el hombre. Lo que haga con él, lo que pase con él, es otro asunto. Las ideas filosóficas de Severo Iglesias son el despliegue del esfuerzo que conquista la perfección de pensar que cumple su misión. Es la misión que brota de la exigencia del mundo y la historia, del pensamiento y acción. Esa misión es militancia política universal y singular. Es unidad de la humanidad y su soberanía social con la vida popular nacional. Sus ideas filosóficas, resultantes de la pasión del pensamiento que persigue las implicaciones últimas de la razón y del mundo, significan la pasión que contiene la unidad de una voluntad particular con las claves del devenir de la historia, de la humanidad y del pensamiento. Esa unidad ha sido su deseo, libre y desinteresado, gozoso de existir y barnizado con la belleza que sólo la honestidad radical y la valentía racional pueden dar a un ser humano. El brillo propio de las ideas filosóficas de Severo Iglesias destella con la misma magnificencia solar que se alumbra a sí misma para constatar la validez y sobre esto alumbrar el mundo y el pensar, la acción y la historia. Esto es lo que la época necesita. ¿Y quién o quienes lo reciben se comprometen a conquistarlo igual? Para llegar a erigirse como los hombres grandes del tiempo aciago que vive la humanidad, donde late el deseo general y anima la voluntad racional de reconciliación con el mundo y de la razón con la acción. Las ideas filosóficas de Severo Iglesias asumen la época difícil que atraviesa el mundo de la humanidad con la propuesta que, resolviéndola la clarificación de sus fundamentos y contradicciones, confirma su validez. Es la propuesta de la ciencia del mundo, que abriga entre sus contenidos más fundamentales la determinación de la política, que es responsabilidad que tienen los hombres con la acción expresiva de la potencialidad humana. La política es la actividad responsable y constitutiva de la forma humana de la historia y del mundo creado por los hombres. Ha llegado la hora para las ideas filosóficas de Severo Iglesias. Es así porque ellas responden a la clarificación del momento aciago que atraviesa el mundo, en tránsito hacia una figura misteriosa y a veces amenazante. Ha llegado la hora de esas ideas filosóficas porque su validez es fuente de luz para iluminar el camino de ese tránsito, a la vez que sugiere modos de acción y formas de razón que liberen a la humanidad de ficciones y fantasías, de la mistificación, enajenación y alienación, y a los pueblos los liberen del fetichismo del poder que casi ha anulado a la política en el mundo. Es la hora de las ideas filosóficas que se presentan en respuesta a los requerimientos del mundo real y de los hombres que quieren saber la verdad del mundo,
la verdad de la vida de los pueblos y la verdad de la historia y de la razón. El presente es el instante iluminado por ellos, y el futuro, el horizonte de prueba de su validez. La valoración que el presente conceda al instante de esas ideas filosóficas será su valor con relación al espíritu y aportación constitutiva de la humanidad por venir. De eso, del respeto al pensamiento y reconocimiento de la filosofía verdadera, depende el significado de los pueblos en el mundo y su verdad en el paso por el escenario de la historia, de donde salen, tarde o temprano, con la dignidad incomparable de haber respetado el espíritu o con la vergüenza irresoluble de haberlo ignorado. No denigrado, porque el espíritu es inmortal, invencible, sereno en el gozo de su expresión del mundo de la humanidad. Muchas gracias. Les tengo una información. Antes de continuar, es breve lo que nos resta. Me avisa el compañero responsable de la distribución de los libros que todos y cada uno de ustedes se van a llevar por lo menos un libro de estos. Estamos en 10 minutos de concluir. Entonces, quiero darle las gracias a Jorge Vázquez Piñón. Indudablemente es el discípulo avanzado del maestro Severo, y en él nos sentimos reflejados todos quienes hemos tenido la fortuna en nuestra vida de abrevar en el pensamiento de Severo Iglesias. Gracias, Jorge. Y te quiero dar otra sorpresa. Un grupo de alumnos del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, que encabeza nuestro querido socio Carlos Avilés de Cerril, te tienen un reconocimiento que entregar. Sean tan amables de pasar por aquí, por favor. Buenas noches a Presidium, buenas noches a todo el público presente. Soy portador de un saludo muy atento de la directora general del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, y a la vez traigo un documento que entrañablemente se le envía al maestro Jorge Vázquez Piñón por su trayectoria, y también los alumnos de la materia Filosofía de la Educación que estamos llevando ahorita. Nos trasladamos a este recinto para traer la cátedra a este lugar, escuchar la cátedra de ustedes. Me voy a permitir dar lectura al documento que envía la Dirección General del IMCED, y después un documento que traen también los alumnos, que ellos le darán lectura. Dice así: Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos extiende el presente reconocimiento al maestro Jorge Vázquez Piñón por su trayectoria como docente del IMCED, su preocupación manifiesta por la calidad educativa y su aportación bibliográfica en materia filosófica. Morelia, Michoacán, a 10 de octubre del 2013. Atentamente, Educar para leer el mundo. Maestra Maribel Ríos Granados, directora general del IMCED, y maestra Carmen Alicia Galán Gobea, jefa del Departamento de Pedagogía. Buenas tardes. Los asesores y alumnos de la materia de Filosofía de la Educación otorgan el presente reconocimiento al maestro José Vázquez Piñón por su trayectoria docente, Jorge Vázquez Piñón, por su trayectoria docente desde maestro rural hasta nivel maestría, así también reconocer su producción literaria que lo sitúa como un pilar en la cultura de Michoacán. El asesor José Carlos Avilés de Cerril y el jefe del grupo de Filosofía de la Educación,
Saúl Urbina Guzmán. Gracias. Muchas gracias. Si gustan, tocan asiento. Bien.